El gobierno presentará mañana los nuevos precios de las gasolinas extra y Ecopaís. Hoy mantuvo diálogos con sectores de la transportación. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, no dialogará con el gobierno de Daniel Noboa hasta que se disculpe y reconozca el derecho de asilo de Jorge Glass. En la Asamblea, aún no hay 92 votos para aprobar el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad y los legisladores esperan más información del caso. Los casos de influenza, COVID y virus sincitial se incrementan en el país y según la Federación Médica, uno de los factores es el cambio de estación. Luego de 22 horas de debate, el Senado argentino aprobó esta madrugada la ley para reformas en el Estado planteadas por el presidente Javier Milei, mientras en los exteriores se vivió una violenta jornada de protestas. Una operación internacional terminó con el arresto de 40 vinculados al cartel de los Balcanes, responsable de los envíos de cocaína desde Colombia, Brasil y Ecuador hacia Europa. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 13 de junio. Empezamos con lo más destacado de esta jornada informativa. La electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la apertura al diálogo con el gobierno ecuatoriano. Este jueves aclaró que esperará la resolución de la Corte Internacional de Justicia que analiza el conflicto diplomático por la incursión en la Embajada de México en Quito. Paul Romero con las declaraciones de la mandataria. La crisis diplomática entre Ecuador y México seguirá. Este jueves, la futura presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de diálogo que hiciera la canciller Gabriela Sommerfeld para buscar alternativas al conflicto después de la incursión a la embajada en Quito. Invadió violentamente la embajada de México, agredió al personal diplomático de México. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Así dejó clara la posición del futuro gobierno y respaldó la decisión del presidente saliente Andrés López Obrador, que demandó al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la incursión a la sede diplomática. Se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. Para un eventual acercamiento con Ecuador precisó dos condiciones. Tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda, y también el reconocimiento del derecho de asilo. Al ex vicepresidente Jorge Glass, algo que el gobierno del presidente Daniel Noboa no está dispuesto a realizar. El gobierno formalizó su propuesta de compensación para los sectores del transporte que se aplicará una vez que se tome la decisión de modificar el subsidio de las gasolinas extra y Ecopaís. Los taxistas socializarán el plan e inmediatamente emitirán su respuesta. Francisco Garcés sigue el tema. Los taxistas recibieron la propuesta oficial de compensación por la reducción del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís. Los gremios supieron la información en una reunión que mantuvieron con funcionarios de los ministerios de Transporte y Economía. La propuesta es depositarles en cuentas bancarias o de cooperativas $41 mensuales. La cifra se obtiene de multiplicar los 26 centavos que subirá la gasolina extra por 6, que es el promedio de galones de gasolina que consume diariamente un taxi, y por 26 días que cada taxi se moviliza mensualmente. Que el promedio de 6 galones no justifica, pero es una propuesta adecuada que nos corresponde informar a cada uno de los señores taxistas a nivel nacional y tomar la decisión que más convenga al sector y al país. El depósito se hará por adelantado hasta el primer día de cada mes y en el caso de taxistas que no tengan todos los papeles en regla, una vez que entren al sistema, se les pagará la compensación retroactiva. Los taxistas de Pichincha no están de acuerdo con la fórmula propuesta. Según ellos, consumen un promedio de 8 galones diarios de gasolina. En el diálogo con el gobierno propusieron que el cálculo se haga con un consumo promedio de 6,9 galones, es decir, que la compensación sea de $47. Ya es poco el espacio que tenemos
para poder seguir analizando. Según la base de datos recopilada por el gobierno, en el Ecuador hay cerca de 80.000 taxis con títulos habilitantes que serán los que recibirán la compensación. De ellos, solo en Pichincha son casi 30.000. El gobierno mantiene reuniones con los representantes de las camionetas de transporte rural y con el gremio de transporte en tricimotos para definir el monto de la compensación para ellos. Este viernes al mediodía, el régimen hará pública su propuesta de reducción del subsidio y la implementación de un sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Abad en manos de la Asamblea. La sesión de la Asamblea Nacional de mañana, en la que se tratará la autorización para que se juzgue a la vicepresidenta Verónica Abad, podría ser reservada. Patricio Díaz informa que las bancadas legislativas analizan el panorama para finalmente tomar una decisión. Las bancadas no saben por qué se quiere juzgar a la vicepresidenta. Así se pronunciaron los legisladores porque no se les ha remitido la información sobre el proceso contra Verónica Abad, debido a que fue declarada reservada por la jueza del caso. Por eso la opción que analizan los bloques es que el pleno de este viernes se convierta en reservado, para que se les pueda dar la información y puedan decidir. El secretario de la Asamblea confirma que esa es una de las opciones. Primero debería declararse reservada la sesión y una vez declarada la sesión se puede proponer el levantamiento de reserva de esa información, pero eso ya es cuestión de lo que decida mañana el Pleno de la Asamblea Nacional. Construye y el Partido Social Cristiano esperan la información del proceso para definir su voto. Sin duda alguna tendremos que, una vez que nos instalemos, debatirlo, porque es una suerte de caramelo envenenado, ¿de acuerdo? Porque si hay un tema en el que el país merece transparencia, publicidad, es precisamente en un tema de esta connotación. Existen los elementos de convicción, pues tendrán el respaldo de nuestra bancada. Y si es que no existen los mismos, pues tampoco podemos prestarnos para ilegalidades. El riesgo es que si la información no se conoce, las bancadas podrían abstenerse. Y si no hay los 92 votos para levantar la inmunidad o los 70 para negarla, la decisión podría quedar en el limbo. Si no hay un pronunciamiento, también ahí establece la normativa. Entonces los jueces tienen que proceder. Por ahora, el oficialismo es el único que tiene clara su postura a favor del enjuiciamiento. Como asamblea no podemos ser la piedra en el zapato, no solamente del gobierno, sino ahora también de la justicia. El correísmo también tiene una inclinación, aunque por el no. Puedo dar la certeza que nosotros no nos vamos a prestar para ninguna leguleyada jurídica ni para hacer plastilina de la Constitución. La sesión será virtual y está convocada para el mediodía de este viernes. Y mientras esto sucede en la Asamblea, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, convocó a la vicepresidenta Abad y a su supuesto asesor, Daniel Redroban, para que rindan versión esta mañana vía telemática desde Israel y expliquen los elementos encontrados por la fiscal anterior, Carlos Alarcón, que ahora están en sus manos. Ninguno de los dos acudió a la Embajada de Ecuador en Tel Aviv para cumplir con esa diligencia. El lunes de la próxima semana se llevará a cabo la audiencia para vincular a Redroban, mientras la jueza Daniela Camacho espera la decisión de mañana de la Asamblea Nacional sobre la vicepresidenta. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, culminó su misión diplomática en Ecuador y anoche dio su última declaración de prensa. Señaló que la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos se mantiene, así como el compromiso para fortalecer la justicia y dar con los responsables del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Paul Romero con el informe. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, culminó su misión diplomática de 5 años en Ecuador. Anoche dio la última entrevista en la red social X, que duró 30 minutos, a la que se conectaron cerca de 2.000 personas. Llegó en junio de 2019. Durante su gestión recuperó la relación diplomática con Ecuador, deteriorada en la década del correísmo. Admirado y cuestionado por sus explosivas denuncias que sorprendieron al país, cuando habló de narcogenerales, de la infiltración del narco en la justicia, en la política, en los medios y en los equipos de fútbol.
Durante la entrevista dijo que el país tiene grandes retos para enfrentar la corrupción, el crimen organizado transnacional y la debilidad de las instituciones. Resaltó los acuerdos de cooperación para enfrentar al narcotráfico con asistencia militar de Estados Unidos cuando entró en vigencia el Estatuto de las Fuerzas para las operaciones de interdicción marítima y aérea. Los ecuatorianos dirigen al buque de los Estados Unidos a interceptar criminales en alta mar. Y los dos países capturan a los malandros y los devolvemos a tierra firme ecuatoriana para que enfrenten la justicia en el Ecuador. Reiteró el compromiso de su país para seguir en la investigación sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y determinar a los autores intelectuales. Esta investigación multinacional tampoco ha parado, para nada. Y hoy hay gente que claramente ha entrado en pánico. Han entrado en pánico y por las mejores de razones, porque saben que están bajo la lupa y lento o rápido el arco se inclina hacia la justicia. En los 5 años de gestión fueron aprobadas 860,000 visas de ecuatorianos y rechazadas 375,000. También fue el lustro con más visas revocadas a policías, militares, jueces, fiscales, asambleístas y otros políticos como la vicepresidenta Verónica Abad. Fitzpatrick no precisó el número. Pese a estos problemas, dijo que se va optimista del Ecuador y que extrañará las montañas y volcanes. Su reemplazo es Arthur Brown. Y luego de una sesión de 22 horas, el Senado argentino aprobó esta madrugada la ley para reformas en el Estado planteadas por el presidente Javier Milei. Fue una votación ajustada. El proyecto sufrió algunos cambios en el debate y en las afueras del Congreso hubo violentas manifestaciones hasta la noche. Miles de personas afiliadas a sindicatos, a organizaciones sociales y políticas de oposición estuvieron pendientes del debate de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Una maratónica sesión que se extendió durante casi 22 horas y que terminó después de las 5 de la mañana de hoy. Al momento de la votación se reflejaba un empate, 36 a favor, 36 en contra. Se requería entonces el voto de la presidenta del Senado, cargo que desempeña la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel. Y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo. Su decisión inclinó la balanza a favor del gobierno, dándole a Javier Milei su primer triunfo a nivel legislativo. Milei recibe facultades extraordinarias por 1 año para declarar emergencia en cuestiones financieras, energéticas y administrativas. Puede, por tanto, emitir leyes mediante decreto en esos aspectos sin necesidad de ir al Congreso. Se aprobó también el régimen de incentivo a grandes inversiones, con protección estatal, ventajas aduaneras, de tipo de cambio e impuestos por 30 años para proyectos de $200 millones o más. En cuanto a privatizaciones, en cambio, solo 2 de 40 empresas se podrán vender. Tienen que ver con prestación de servicios, mientras que otras 3 se abren a incorporar capital privado en forma parcial. Pero la petrolera estatal YPF y la línea de bandera Aerolíneas Argentinas siguen siendo estatales, así como los medios públicos. En cuestiones laborales se flexibiliza la contratación de trabajadores y se crea la figura del trabajador independiente con colaboradores, que puede contratar hasta 5 personas sin que tengan relación de dependencia. El debate para la aprobación de la ley del gobierno generó protestas todo el día, enfrentamientos entre manifestantes y policías, vandalización de bienes públicos y privados. Dejó unas 40 personas heridas y decenas de detenidos. Tres virus respiratorios circulan en el país. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a fortalecer los cuidados en la región por el aumento de casos de enfermedades respiratorias. Carla Delgado explica qué influye en cuanto al incremento de pacientes con este diagnóstico. Las alertas se encienden nuevamente en el país por el incremento de enfermedades respiratorias. La Federación Médica del Ecuador asegura que desde la última semana de mayo se registra un aumento sostenido de casos, principalmente en 3 tipos de virus: influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. En las consultas privadas, por ejemplo, en abril, 2 de cada 10 personas eran positivas para enfermedades de tipo respiratorio. Ahora, 5 de cada 10 personas. El médico epidemiólogo David Larreategui cuenta el porqué de este incremento. Hay un cambio en lo que es variación de clima, en lo que
ocurre en la región sudamericana y entonces hay un movimiento de los vientos y se mueven también los virus en la región latinoamericana. En la Cruz Roja las cifras son más dramáticas. Desde que inició el mes de junio, el 80% de pruebas son positivas y advierten que el COVID-19 sigue siendo el más peligroso. El COVID, ya que provoca gran cantidad de secuelas y es el que mayor transmisibilidad presenta. Dicen que los síntomas de este virus también ha variado. En el virus del COVID, especialmente la última cepa que salió, tenemos síntomas como son la diarrea, tenemos síntomas como vómito. La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado para que se fortalezcan los sistemas sanitarios de la región por esta nueva ola de enfermedades respiratorias, que llegará a su pico máximo en unas 5 semanas. Brigadas sociales del gobierno empezaron ya a visitar barrios del país para que los beneficiarios del bono de desarrollo humano puedan crear sus cuentas bancarias y así depositarles el dinero. Diego Cuenca informa que la meta es bancarizar a 800,000 usuarios hasta noviembre de este año. El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES empezó a desplegar sus brigadas sociales a los barrios donde habitan los beneficiados de los bonos que cada mes entrega el gobierno. Ese jueves llegaron a Sociovivienda 3, en el noroeste de Guayaquil. Ahí los bancos estatales Ban Ecuador y Pacífico instalaron mesas de servicio para que los usuarios por primera vez abran sus cuentas bancarias, porque desde diciembre ya no podrán ir a retirar el dinero a ventanilla. Lo recibirán directamente en sus cuentas. Se avisa con una semana de anticipación a los sectores donde van a ir. Normalmente las brigadas atienden alrededor entre 2 o 3 horas cada vez que nos activamos, tanto los días martes como los días jueves. Las brigadas del MIES realizan este trabajo en el país, en coordinación con los líderes barriales, quienes se encargan de avisar a los usuarios sobre estos servicios. La meta es que 800,000 personas de escasos recursos o con discapacidad ingresen al sistema bancario. Una vez que completen ese trámite, funcionarios del MIES les ayudan a registrar sus cuentas en www.inclusion.gov.es. Es un ahorro de tiempo estar parada en ventanilla y cobrar a través de la cuenta bancaria, excelente. Esa medida ocurre porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social finalizará progresivamente los convenios que tiene con 8 entidades bancarias que por entregar el dinero a cada usuario en ventanilla cobran 35 centavos, es decir, cerca de $4 millones por año paga el gobierno a las instituciones bancarias por este servicio. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó la apelación del Movimiento Construye y descartó su desaparición. Los jueces determinaron vulneración de derechos en el proceso que siguió el Consejo Nacional Electoral en contra de esa organización política, pero podrá participar en los comicios del próximo año. Patricio Díaz tiene la respuesta. El Movimiento Construye revivió. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió revocar la sentencia del juez Ángel Torres, que disponía la desaparición de esa organización política. Aunque se analizaron 2 proyectos de sentencia, ambos coincidieron en que hubo vulneración de derechos en el proceso que el CNE siguió contra Construye y por lo tanto declaró su nulidad. Con 3 de 5 votos se aprobó el dictamen del juez Fernando Muñoz, que cogía la apelación del movimiento. Resulta evidente que esta persona no contó con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, ya que no tuvo dentro del procedimiento administrativo la oportunidad de subsanar la omisión que motivó la presentación de la denuncia en materia de juzgamiento. Los miembros de Construye mostraron su satisfacción con la decisión del tribunal. Insistieron en que no había razón de que se declare su extinción por haber presentado con retraso un informe económico. Como lo habíamos dicho desde un principio, nosotros estaremos en la papeleta del 2025 y esperamos y aspiramos poder gobernar este país. Construye había acusado al gobierno de presionar para su desaparición. ¿Lo mantienen? Mantenemos las críticas y lo hacemos frontalmente. Hoy la justicia ha actuado y ha actuado aún frente a las presiones que ejercieron en primera instancia. El movimiento mantiene una pugna con el juez Ángel Torres, quien dictó la sentencia de primera instancia. Lo denunciaron ante la Fiscalía por prevaricato y presentaron un juicio político en su contra. Torres los acusó, en cambio, de fraude procesal.
Estados Unidos y Ucrania firman un acuerdo de seguridad por 10 años. En ese tiempo, Washington dará entrenamiento a tropas ucranianas para mejorar su defensa y ajustar sus capacidades militares a los estándares de la OTAN. Los presidentes Joe Biden y Volodymyr Zelensky llegaron a este pacto bilateral durante la cumbre de los líderes del G7 que se realiza en Italia. Zelensky dijo que este es un día histórico y que el acuerdo demuestra la credibilidad del apoyo estadounidense. Señalaron además que con esta firma están enviando un mensaje de oposición unificada al presidente ruso Vladimir Putin, que lanzó la invasión contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Europa da un nuevo golpe al tráfico internacional de drogas. Una operación a gran escala ha permitido desmantelar al llamado Cártel de los Balcanes, que llevaba cocaína a varios países desde Sudamérica, principalmente Brasil, pero también desde Colombia y Ecuador. El Cartel de los Balcanes ha sido responsable por los envíos de la mitad de la cocaína que entra a Europa. La operación policial llamada Adriático arrancó con investigaciones y detenciones en 2020 y acciones policiales posteriores estuvieron dirigidas contra la organización que manejaba el tráfico de esta droga desde Colombia, Ecuador, pero sobre todo Brasil, que era el punto de origen de la mayoría de cargamentos investigados que pasaban por centros logísticos en África Occidental e Islas Canarias y que según Europol usaban a Croacia, Alemania, Italia y Bélgica para la distribución a nivel continental. La Guardia Civil Española lideró una operación internacional que deja 40 detenidos, 13 de ellos en España, y ha llevado a la incautación de 8 toneladas de droga, propiedades, 12 millones de euros en efectivo, el bloqueo de 50 millones de euros en Serbia y 3 millones de dólares en Brasil. El Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa ha dicho que lo más importante ha sido la completa desarticulación del grupo, cuyos integrantes operaban en forma temporal desde Dubái y en Turquía, que también colaboraron en el operativo. Más de 400 familias han sido evacuadas por un intenso temporal que golpea el centro y sur de Chile, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Merlis González detalla que las autoridades advierten que la situación podría empeorar en las próximas horas. 1.200 viviendas dañadas y más de 400 familias evacuadas dejan las tormentas que azotan el centro y sur de Chile desde inicios de semana. Los deslizamientos de tierra han empeorado la situación, como ocurrió en Viña del Mar, donde un socavón que se formó en abril ha aumentado su tamaño, poniendo en riesgo 2 edificios. Sin embargo, la región más afectada es Biobío, donde los aguaceros provocaron el desbordamiento de ríos, inundando comunidades enteras. La casa está hace 3 días llena de agua, no baja para nada. Pese a la situación, algunos residentes se niegan a irse. Que tenemos que cuidar nuestras cosas. Sube más el cauce, por cualquier cosa uno tiene que estar acá. Ahí las autoridades declararon estado de catástrofe. Vamos a tener días complejos y la decisión es una decisión preventiva. El fenómeno climático inició en el sur y avanza hacia el norte, poniendo en riesgo a gran parte del país, incluyendo a la capital Santiago. Por ahora no se han reportado víctimas, pero el gobierno advierte que en las próximas horas serán cruciales, pues se espera una intensa caída de lluvia. Bomberos de Irak luchan contra el voraz incendio de una refinería en el norte del país. Las llamas han alcanzado la mitad de los tanques de combustible y aunque 40 equipos de emergencia están en el sitio, no han podido controlar el fuego. Hay 10 personas heridas y 2 desaparecidas. Merlis González con las imágenes. El incendio inició a las 8 de la noche, hora local de Irak. Enormes llamas se alzaron sobre 2 depósitos de combustible y se extendieron rápidamente por otros tanques, provocando una serie de explosiones. 40 equipos de bomberos llegaron al sitio para intentar en vano controlar la situación. 10 uniformados resultaron gravemente heridos y 2 están desaparecidos. Además, 3 de sus camiones quedaron calcinados cuando las llamas los alcanzaron. Por ahora la situación solo amenaza con empeorar. Trabajadores del lugar dicen que el fuego ya alcanzó 20 de los 40 tanques con capacidad para 18.000 litros de combustible que hay en el sitio y avanza hacia el resto. Se trata de una de las refinerías más grandes del norte de Irak. Produce gasolina, litio y queroseno. Según las primeras investigaciones, el incendio inició por un cortocircuito y no hay señales de que haya sido intencional.
Italia es sede de la cumbre de G7, organismo que reúne a las 7 economías más avanzadas del mundo. El encuentro de este año está enfocado en asuntos de seguridad y una vez más, la guerra en Ucrania acapara la atención de los líderes que esta mañana aprobaron un paquete de ayuda adicional por $50.000 millones para la defensa de ese país. Los fondos están garantizados con los bienes que la comunidad internacional ha incautado a Rusia. La cumbre se realiza en un exclusivo hotel en la costa del Antártico, en la región de Puglia, al sur del país. Y la primera aerolínea donde la prioridad son los perros ya inició operaciones. Se trata de Bark Air o Air Ladrido, una alternativa muy exclusiva que ofrece a sus clientes caninos comodidades especiales que van desde toallas calientes y cremas hidratantes hasta un menú exclusivo para su paladar. Los pasajeros de 4 patas pueden estar sin correa para hacer su viaje menos estresante. El avión tiene capacidad para 15 perros con su acompañante humano y tiene vuelos desde Nueva York a varios destinos dentro de Estados Unidos y también hacia Europa. La experiencia tiene un costo que ronda los $6.000. Un reglamento emitido esta semana por el Ministerio de Trabajo permitirá que se revisen los contratos colectivos que registran salarios superiores a $5.072. Aquellos que no cuenten con el informe vinculante del Ministerio de Economía serán remitidos a la Contraloría General del Estado, informa Adriana Bermeo. El Ministerio de Trabajo inspeccionará los contratos colectivos con lupa. Esta semana emitió un reglamento que se aplicará en el sector público y privado y reemplaza al emitido en el 2013. Servirá para regular los contratos colectivos que se firmen de ahora en adelante, pero también para revisar los que están vigentes. En marzo de este año, el gobierno hizo un análisis del gasto en personal que reveló que hay alrededor de 1,000 funcionarios públicos con sueldos superiores a $5.072, que es el salario que recibe el presidente de la República. Esto ocurre bajo el amparo de contratos colectivos, a pesar de que un decreto ejecutivo lo prohíbe. 4 empresas públicas están en la mira del Ministerio de Trabajo: Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Petroecuador. El nuevo reglamento dispone que este tipo de contratos en el sector público necesita de un informe obligatorio y vinculante del Ministerio de Economía que determine la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales y los demás beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y actas transaccionales. El incumplimiento de esta disposición en los contratos ya firmados será inmediatamente comunicada por el Ministerio de Trabajo a la Contraloría General del Estado para que determine responsabilidades administrativas y penales de ser el caso. Además, el contrato será dado de baja. En el sector privado, el comité de empresa o las asociaciones de trabajadores presentarán el proyecto de contrato colectivo ante el inspector de trabajo para que sea aprobado. En el sector empresarial, la confianza disminuye. Según el Banco Central del Ecuador, en todos los sectores económicos hay una reducción en ese indicador de expectativa y son pocos quienes esperan que la situación mejore, al menos en el corto plazo. El Banco Central del Ecuador presentó los resultados del índice de expectativas de la economía. En él se conoce la opinión de los directivos de las empresas que registran las mayores ventas de sus respectivos sectores: construcción, comercio, manufactura y servicios. Si las cifras se ubican por sobre 50 puntos, el Banco Central entiende que hay confianza por parte de los empresarios, pero a los números hay que leerlos de manera integral. Por ejemplo, la última cifra disponible es la del mes de abril. El índice de expectativa se ubicó en 51.3 puntos y entonces se podría asumir que hay confianza. Sin embargo, al compararla con los 60.6 puntos del mes anterior, se refleja un descenso. Si el análisis se lo realiza por sectores, la situación es similar. En construcción, el índice de expectativa es de 50.4 puntos, pero en marzo era de 61.3. En manufactura, las cifras del Banco Central señalan que en abril el índice estaba en 54.4, 4 puntos menos que en marzo. Comercio es un caso aparte. Allí hay pesimismo, porque el índice se ubica por debajo de los 50 puntos, está en 47.1,
y destaca que un mes atrás el escenario era distinto, era de optimismo y los valores reflejaban un 62.4. A todo esto se suma que una amplia mayoría de los consultados, que dependiendo del sector se ubica entre el 58 y el 89%, considera que las cosas seguirán igual. Esta pérdida de confianza ocurre en medio de decisiones económicas como el incremento del IVA, el cobro de impuestos temporales a las empresas que tuvieron utilidades en el 2022, y se traduce en una contracción de las inversiones, así como de la contratación de personal. Papás, llegó su momento. Este domingo 16 de junio se festeja el Día del Padre en Ecuador. En los locales comerciales ya se activan promociones en varios productos. Fabiola Santana nos muestra algunas ofertas. Los televisores para ver los partidos de la Copa América son los aparatos más solicitados para regalar en el Día del Padre. En el centro comercial Ipiales, centro de Quito, se han activado ofertas durante esta cuenta regresiva para los festejos. Que puede conseguir de 32 pulgadas desde $150 o una televisión grande de 65 pulgadas desde $450. Tengo la de 43 que le vale $240, tengo la de 50 que le vale $350. Gabriela es una de las compradoras que aprovechó los combos en promoción para alegrar a su papá. Me llevé una promoción, me salió a $600 y la verdad salí muy satisfecha, encontré lo que necesitaba y bueno, ya iba para mi papá. En los centros comerciales también se exhiben letreros con las reducciones de precios. En prendas de vestir hay descuentos de entre el 20 y 40% o la segunda prenda a mitad de precio. Nosotros nos hemos venido preparando continuamente en traer nueva mercadería. Hemos también repuesto lo que nos ha faltado aquí en tallas, colores. Celulares desde $212 con facilidades de pago, computadoras portátiles desde $219 con rebajas en sillas gamers y otros artículos que podrían gustar a papá. En la bahía de Guayaquil, las prendas de vestir son las más requeridas. Por ejemplo, 3 camisetas en $27, buzos en $15 y si le agrega el calentador pagará $18. Nosotros como Bahía siempre damos promociones no solamente para el Día del Padre, para toda temporada. No se olvide que la Bahía es el lugar donde da mejores precios. En las redes sociales, los regalos que más se ofertan son los desayunos y arreglos a domicilio y jarros y camisetas personalizadas. Continúa el problema de insalubridad causado por la acumulación de cadáveres en descomposición dentro de los contenedores del Centro Forense de Guayaquil. Familiares denuncian que no les entregan los cuerpos desde hace meses y los moradores también claman por una solución. María Belén Goncalves sigue pendiente de este tema. Estas imágenes fueron captadas la tarde de ayer por el equipo de Televistazo. Personal del Servicio de Medicina Legal de Guayaquil abría los contenedores y sacaban uno a uno los cadáveres en descomposición de los contenedores averiados. Ubicados en el patio trasero del centro forense, para llevarlos hasta el edificio principal, donde se realizan las pericias. Esto luego de la denuncia sobre los malos olores en los alrededores de la institución, que revelaron la crisis sanitaria que nadie conocía, pero que afecta a quienes viven y trabajan en el sector. En la parte delantera, ubicaron una malla negra para limitar la visión de lo que ocurría adentro. Por medio de un comunicado, el Servicio Nacional de Medicina Legal y señalaron que el problema se originó por 3 razones: las variaciones eléctricas provocadas por los apagones, el incremento de cadáveres por la violencia en Guayaquil y los cuerpos sin reclamar. Pero afuera los familiares señalan lo contrario, que llevan meses pidiendo que les entreguen los cuerpos. Y vuelta nos dijeron que tienen una emergencia sanitaria, que no tienen personal adecuado y trajes adecuados para entrar a un contenedor que está dañado y que justamente ahí estaban los cuerpos de nuestros hijos. Descomposición muy alto, dijo, porque ellos ya no tienen poco tiempo, ya tienen 2 meses encerrados ahí. Y todavía yo le digo que son cosas, son basura. Y por si fuera poco, denuncian que les piden ciertos productos y dinero. Le estaban pidiendo el cal, $50, y ahí para embalar los cuerpos. También para embalar, también le pidieron la cinta de embalaje.
Una fuente del Servicio de Medicina Legal informó a Televistazo que existen más de 200 cadáveres en los contenedores averiados. Y tras la denuncia por insalubridad debido al daño del sistema de refrigeración de contenedores y la acumulación de cadáveres en el Centro Forense de Guayaquil, la Gobernación de Guayas, en un comunicado, precisó que la situación en la morgue está resuelta. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Forense indicó que se reparó ya la unidad afectada y se gestiona ahora un nuevo contenedor para evitar nuevos incidentes. Y los crímenes que ocurrieron este miércoles contra estudiantes en Daule y Guayaquil exponen las fallas en la prevención de delitos en las unidades educativas. Diego Cuenca informa que por la violencia se incrementó el número de planteles ubicados en zonas consideradas de alto riesgo. El mes pasado, el Ministerio de Educación empezó a ejecutar el plan Comunidades Educativas Seguras para garantizar la seguridad de 1.537 planteles de la costa. Y por eso contemplaron que 3.500 policías resguarden esas unidades educativas. Pero este miércoles, afuera de un colegio del cantón Daule en Guayas, un estudiante de 17 años de otro plantel fue asesinado con 4 disparos. Hay que modificar, hay que dar las facilidades a la Policía Nacional. Nosotros no podemos colocar en cada una de las dos o tres accesos que tienen los diferentes establecimientos educativos la presencia policial. Usted sabe que se requiere mínimo siquiera de 2 servidores policiales. El Ministerio de Educación no precisa si este colegio está entre los protegidos, pero el asesinato alerta sobre el riesgo de que en estos no esté funcionando la prevención de delitos, que es el principal eje del plan de seguridad. Los uniformados acuden a la hora en la que los alumnos salen de las aulas, pero no antes para inspeccionar el entorno. En múltiples casos, los planteles están ubicados en zonas de microtráfico de drogas, como en la cooperativa Valerio Estacio en Guayaquil. Ahí ese miércoles al mediodía, también asesinaron a tiros a un estudiante, a pocos metros de un colegio. El Ministerio de Educación lamentó los crímenes y dispuso que en Daule, los planteles Ecuador Amazónico y José Luis Tamayo temporalmente pasen a clases virtuales. Hemos actuado desde los departamentos de consejería estudiantil de manera adecuada, siguiendo los protocolos. Más que el número de instituciones, es el número de estudiantes que están siendo beneficiados, los 457,000 que le acabo de mencionar. Inicialmente priorizaron 38 unidades educativas en zonas de alto riesgo, pero aseguraron que ahora son 57 los planteles. Una narcopista inhabilitada en Manabí, explosivos decomisados en Guayas y un detenido en Azuay con 70,000 archivos de abuso sexual infantil son parte de los operativos policiales más recientes. Merlin Ochoa con un resumen de estos hechos. En Cuenca, Azuay, este hombre fue detenido la mañana de este jueves por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. Era investigado por la policía hace 6 meses. Según los agentes, el procesado de 37 años descargó y compartió en redes sociales desde el 2020 más de 70,000 archivos con material de abuso sexual infantil. También encontraron documentos de zoofilia, incesto e historietas eróticas infantiles. Se le incautó equipos de almacenamiento y 3 videocámaras. Tras 5 meses de investigación en Milagro, Guayas, la policía decomisó hoy media tonelada de droga entre cocaína, heroína y marihuana. Los uniformados realizaron 5 allanamientos en casas, donde también encontraron 2 granadas de uso militar, 7 tacos de dinamita, dinero, armas y municiones. 9 personas quedaron detenidas. La autoridad los identificó como miembros del grupo delictivo Choneros Águilas, además como traficantes de droga al menudeo y extorsionadores con explosivos. En Manta, provincia de Manabí, agentes de la policía capturaron este jueves a 4 ecuatorianos en el barrio Cuba, uno de los más conflictivos de esa ciudad. Los hombres fueron detenidos infraganti mientras descargaban bloques de cocaína desde el balde de una camioneta. Los uniformados indicaron que la tonelada de droga decomisada está valorada en $75 millones. También incautaron detectores de metal y dinero. Con
maquinaria pesada, las Fuerzas Armadas y especialistas en neutralización de material explosivo realizaron este jueves detonaciones controladas en Montecristi, Manabí. El lugar era, según los agentes, una posible narcopista utilizada por organizaciones transnacionales para el envío de cocaína. También se presume que se almacenaba drogas cerca de la zona. No hubo detenidos. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio termina su trabajo. Esta noche se aprobará el informe en el que se concluye que fue un crimen político, haciendo referencia a las denuncias de corrupción que el ex candidato presidencial hizo en su labor como periodista y también como legislador. El documento no incluye nombres de responsables políticos, más bien señala recomendaciones que tienen que ver con la depuración de la fuerza pública, el control sobre la contratación pública, la defensa de la libertad de expresión y honrar la memoria de Villavicencio. Los comisionados rechazaron que instituciones relacionadas al caso no hayan comparecido. Según Rommel Pérez, el exfuncionario de la vicepresidencia que denunció la exigencia de pagos, Verónica Abad sí conocía los hechos ilícitos en el caso Nene. El abogado de Pérez sostiene que el hijo de la vicepresidenta, su supuesto asesor, eran operadores. Jacqueline Rodas actualiza este caso. Rommel Pérez, quien fue contratado como coordinador general de comunicación estratégica de la vicepresidencia, cuando Verónica Abad asumió el cargo, asegura que ella sí tenía conocimiento de los pagos exigidos por su hijo Sebastián Barreiro y su colaborador Daniel Redrobán. La defensa del denunciante los identifica como operadores de la vicepresidenta. Daniel Redrobán no era funcionario público y Sebastián Barreiro tampoco fue funcionario público. La pregunta es, ¿podían ellos efectivamente poner en el cargo a alguien sin tener adentro un funcionario público que sea autoridad nominadora? La respuesta es no. Es la señora vicepresidenta Verónica Abad. Pérez entregó su celular y los chats con la vicepresidenta serán periciados. Adelantó uno en el que hablan de su contratación, pero no del pago de dinero. El abogado informa que entre los elementos hay una versión clave del primer secretario general que tuvo Abad. ¿Quién le dispuso el ingreso del señor Rommel Pérez? La señora vicepresidenta Verónica Abad. El exsecretario además corrobora estas fotos de Abad con Daniel Redrobán, quien no es ni ha sido funcionario de la vicepresidencia, y según el denunciante, era el encargado de negociar los pagos y ahora está con Abad en Israel. Cuando usted estaba de secretario general, ¿asistió a una reunión en la embajada de China? Sí. ¿Quiénes estuvieron presentes? El señor Redrobán y el hijo de la vicepresidenta. Cuando usted desempeñaba funciones de secretario general, ¿viajó en un jet de la policía de Guayaquil a Quito? Sí. No recuerdo si ya era secretario. ¿Quiénes estaban presentes? La vicepresidenta, creo que uno de sus hijos, el señor Redrobán, y creo que también Rommel Pérez, que tomaba las fotos. En el expediente no constan las fechas de la reunión y el viaje. Otra irregularidad que recalca el denunciante es que Redrobán tiene prohibición de salida del país y sin embargo pudo viajar a Israel. Pedirá que se abran nuevas investigaciones penales por otros delitos derivados del caso Nene. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles continuaron por segundo día consecutivo, pero la asistencia no fue la esperada. Al Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, acudieron integrantes de la Unión Nacional de Educadores y del Frente Unitario de Trabajadores, quienes con banderas rojas y tambores caminaron casi 7 cuadras hasta llegar a la Plaza San Francisco. Agentes de tránsito y policías vigilaron esa marcha, mientras que en Esmeraldas unas 70 personas recorrieron 4 cuadras hasta la gobernación de la provincia para rechazar la medida. Y en Cuenca, 50 manifestantes organizaron un plantón también frente a la gobernación en pleno centro de la capital Azuaya. Mañana, el gobierno hará pública la propuesta de reducción del subsidio y la implementación de un sistema de estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. A la par, el régimen mantiene los diálogos con transportistas, de forma particular con gremio de taxis, a quienes les ha ofrecido una compensación mensual de $41 y un pago retroactivo en caso de que aún no tengan los documentos en regla. Mientras que para el transporte de tricimotos, la propuesta del gobierno es una compensación de $23 mensuales.
Y precisamente el nuevo precio de los combustibles que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá 2 etapas. Según lo anunciaron, el incremento inicial sería de 26 centavos. ¿Cuánto entonces necesitarán los usuarios para tanquear los vehículos? Carla Delgado puntualiza los valores. Luego de que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, diera luces de cuáles serán los ajustes del precio de los combustibles, los usuarios ya hacen cálculos de cuánto dinero tendrán que desembolsar para llenar sus vehículos, con el aumento de 26 centavos por galón. Por ejemplo, un vehículo tipo sedán, que se llena con 10 galones de gasolina, actualmente paga un valor de $24.65. Con el incremento, tendrá que cancelar $27.25. Para llenar el tanque de una camioneta de un motor de 2.7 se necesitan 15 galones de gasolina, que ahora paga $37.28. Con el incremento deberá pagar $47.51. Para llenar el tanque de un vehículo tipo SUV se necesitan 13 galones. Ahora se paga $24.70. Con el incremento llegaría a $28.08. Mientras que una moto de bajo cilindraje que se llena con 2 galones paga $4.92. Con el incremento pagará $5.44. Por ahora el incremento de la gasolina sigue en análisis. El Consejo de Participación Ciudadana desconocerá el informe que dejó como virtual defensor público a Jorge Ballesteros. La presidenta de la Comisión de Selección advirtió que incluso presentará una demanda. Fabiola Santana sigue este proceso. Para el Consejo de Participación Ciudadana hay ilegalidades en el informe final que aprobó la Comisión Ciudadana de Selección, que ubica a Jorge Ballesteros como mejor puntuado en el concurso de defensor público. La resolución contradice la decisión del Pleno que había descalificado a Ballesteros por falta de probidad. Para la mayoría de consejeros, esa sería la primera ilegalidad, pues la comisión no debía irse contra la decisión del máximo órgano que es el Pleno. La segunda es que el informe debió aprobarse con una votación de mayoría de 10 de los miembros de la comisión y el martes estaban 7, 2 se abstuvieron, por lo que el informe fue aprobado solo con 5 votos. Esta es la salida jurídica con la que el Pleno desconocerá la decisión de la comisión y la posibilidad de que sea nombrado Jorge Ballesteros como defensor público. La presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección se mantiene en que el informe es vinculante y no se puede modificar. Advirtió con demandar a los vocales. Si los señores consejeros no acatan el término que está en el reglamento, yo acudiré a la autoridad competente y pondré una denuncia por desacato o como se llama, incumplimiento de orden de autoridad competente. El Pleno aún no tiene fecha para sesionar y tratar las supuestas ilegalidades. Esperan hacerlo hasta el martes. Y un informe realizado precisamente por 5 organizaciones de la sociedad civil concluyó que casi la mitad de la población de mujeres, niños y adolescentes y también la comunidad LGBTI ha sido víctimas de delincuencia. Veamos el siguiente informe. En el Ecuador, el 45% de la población conformada por mujeres, adolescentes y comunidad LGBTIQ+ ha sido víctima de la inseguridad y solo el 10% de las víctimas ha presentado una denuncia. Es una de las conclusiones a las que llegó el informe realizado por 5 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el Consorcio Esperanza con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. El estudio determina que los lugares más inseguros son plazas, parques, calles, transporte público e instituciones educativas. Y las personas más vulnerables son mujeres, adolescentes y niños. El escaso control de las autoridades, la corrupción de la justicia, la pobreza y la mendicidad y la migración irregular. En el contexto de inseguridad que enfrenta el país, el informe también determina que el 28% de las personas consultadas no puede satisfacer sus necesidades básicas. Tienen alta exposición al acoso y los ingresos promedios son menores al salario básico. En el caso de los niños y adolescentes, el 19% no asiste a la escuela por falta de recursos, embarazo y discriminación.
Este último principalmente en el caso de extranjeros que están en situación de movilidad humana. El informe es el resultado de 1.044 encuestas que se realizaron en Quito, Guayaquil, Manta, Tulcán y Huaquillas entre marzo y abril de este año. Obras antiguas y raras se exhiben en la Feria del Libro en Quito. Uno de los ejemplares que está para conocimiento del público es la Cosmografía de Ptolomeo. Valeria Navarro cuenta de qué se trata. Por primera vez se expone en la Feria del Libro y fuera de la Biblioteca del Ministerio de Cultura el facsímil Cosmografía de Ptolomeo, un manuscrito científico del siglo XI que fue transcrito en 1472. La obra original reposa en la Biblioteca del Vaticano y en todo el mundo solo hay 500 copias. A Ecuador llegó en 1986. Es el ejemplar número 178. Lo adquirió el Banco Central. Estos tipos de libros son rarezas bibliográficas, son considerados libros muy importantes, muy valiosos, muy codiciados a nivel de coleccionistas. Su encuadernado es de madera, cubierto de repujado. Tiene esquineros de bronce y un hexágono de pan de oro con símbolos asociados al Islam. Está escrito en latín. Tiene grabados de la época y letras capitales hechas a mano. A diferencia de otros libros históricos, este guarda los primeros mapas de cuando se pensaba que la Tierra era un cono y que giraba gracias a los sopladores, seres mitológicos que se encontraban alrededor del planeta. En este mapa solo existía Europa, Asia y África. Algunos continentes se aproximan a su geografía real, otros no. El libro también contiene planos de Venecia, Florencia, Roma, Constantinopla y ciudades amuralladas, en la que con pan de oro se destacan iglesias, palacios, torres y castillos. Ellos tienen que venir y descubrir todas estas joyas que hay dentro, todo el contenido que tienen estos libros. A más de esta obra, en la Feria del Libro también se exponen otros textos antiguos, originales, como las Cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, la Geografía de la República de Manuel Villavicencio, el Diario de Ecuador de 1951 y de la Biblioteca Eugenio Espejo se exhibe un facsímil de Primicias de la Cultura de Quito de 1792, además de Juicios Históricos de Rafael Mata de 1890. La Feria del Libro abrirá sus puertas hasta este domingo 16 de abril en el Centro de Convenciones Bicentenario. Iguanas marinas, lobos marinos y lobos finos, especies endémicas de las Islas Galápagos, fueron censados tras una expedición científica. El crucero de investigación también tomó muestras para monitorear los efectos del cambio climático en la salud de las especies emblemáticas. Más detalles de este proyecto con Vanessa Robles. Durante 2 meses, el crucero de investigación científica Sierra Negra exploró las condiciones ecológicas de las especies que habitan en la Reserva Marina de Galápagos. 8 investigadores y 4 guardaparques del Parque Nacional Galápagos, de la Universidad San Francisco de Quito y de Galápagos Science Center recorrieron 30 sitios en 14 islas del archipiélago para censar especies protegidas que solo habitan en las Islas Encantadas. En 16 días, identificaron 23.037 iguanas marinas, 3.601 lobos marinos y 2.162 lobos finos. Entonces, estas 3 especies son animales que dependen en gran parte de la estabilidad que exista en el océano alrededor del archipiélago. Si comparamos los animales contados en este año con los animales contados en años previos, parecería mostrarse cierta estabilidad. No hay una tendencia a bajar ni a subir. En la expedición usaron drones. También capturaron varios animales para tomar muestras de sangre y así monitorear su estado de salud, alimentación, genética y condiciones ecológicas. Esos resultados estarán listos en 2 meses más. Además, en el recorrido se identificó 12 especies de hormigas invasoras presentes en todas las islas, excepto en Fernandina. Hay sitios que hemos visto ahora donde hay más animales donde antes no había. Hay lugares que son de difícil acceso, difícil desembarque, hay que caminar en un terreno que es bastante peligroso, incluso a veces tienes que escalar. Tras los estudios, se analiza el impacto del cambio climático en estas especies y su capacidad de recuperación en el entorno, y la información obtenida será incluida en estudios científicos. El crucero se realiza una vez al año desde el 2014. Según el Parque Nacional Galápagos, en el ecosistema de la Reserva Marina se han reportado más de 2.900 especies existentes, de las cuales el 25% son endémicas.
Mi sangre, tu sangre es la exposición de la fotógrafa Paola Caicedo que se inauguró ya en el Museo Naim Isaías en Guayaquil. Retrata el proceso de donación de un órgano. Estefanía Arias con el recorrido de esta muestra. Un abrazo, un cuerpo, un riñón y 2 pacientes. En cada una de estas imágenes se documenta el proceso y el desenlace feliz de un trasplante de órgano, que conforman la muestra fotográfica Mi sangre, tu sangre, que se inauguró en el Museo Naim Isaías en Guayaquil. 23 fotos y una serie de videos de resonancias que evidencian un lado familiar de Paola Caicedo. Sobre la experiencia que tuve de donar mi riñón a mi hermano en el 2021. Todo esto cuenta los altos, bajos de la familia, el miedo, el amor. La curaduría estuvo a cargo de Ana María Garzón, que describió esta exposición como un relato de muerte y vida, expresión, conexión y sanación, que ha llamado la atención de decenas de personas que han visitado este espacio. Caicedo agregó que alista otra exposición similar para septiembre en Quito, mientras la muestra gratuita en Guayaquil estará abierta hasta el 6 de julio, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un astronauta ruso rompe por segunda vez su récord de permanencia en el espacio. Oleg Kononenko superó 1000 días fuera del planeta y su estancia aún está lejos de terminar. Tiene 59 años y será sujeto de estudios por los efectos que tendrá en su cuerpo esta travesía. Merly González explica cómo se realizará el análisis en su organismo. Oleg Kononenko no solo es el actual comandante de la Estación Espacial Internacional, también es su huésped más frecuente. El ruso de 59 años cumplió 1000 días en el espacio, superando por mucho la marca anterior de 879. Y su regreso está programado recién para el 23 de septiembre, cuando cumplirá 1110 días. Su extensa experiencia fuera del planeta no ha sido continua, sino repartida en 5 misiones desde 2008, para distintos proyectos y ofreciendo datos a los especialistas sobre cómo mejorar las instalaciones espaciales para estancias prolongadas. Sin embargo, su mayor aporte será cuando regrese a Tierra y se evalúen los efectos que ha causado en su cuerpo estar expuesto por tanto tiempo a la microgravedad. Por ahora se conoce que permanecer en el espacio provoca pérdida de masa muscular y una acelerada descalcificación en los huesos, perdiendo hasta 1% de los minerales cada mes. La ausencia de gravedad también puede afectar el funcionamiento del sistema cardiovascular. El corazón aumenta de tamaño y pierde fuerza. Además, se pueden formar coágulos. Los riñones, intestinos, ojos, incluso el ADN y el rostro sufren cambios que en la mayoría de los casos se revierten una vez los astronautas se recuperan en la Tierra. Pero otro riesgo es la exposición a la radiación cósmica, capaz de provocar cáncer. Kononenko, como todos los tripulantes que están en la estación espacial, intentan reducir estos efectos con ejercicio físico. Pero al ser la primera persona en estar tanto tiempo en el espacio, los cambios en su cuerpo serán tanto inevitables como desconocidos. Gracias por su sintonía, amigos, y confianza de siempre. Televistazo regresa mañana a partir de las 5:55 y luego contacto directo con las entrevistas de los temas de coyuntura. Nuestros espacios informativos los pueden ver en vivo también en ecuavisa.com y en nuestra aplicación Ecuavisa Play desde cualquier dispositivo móvil. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.